Buenos días. El día de hoy voy a presentarles mi defensa de mi trabajo de tesis postdoctoral, el cual está titulado Análisis fenomenológico de la combustión para medir la calidad energética y la capacidad de producir trabajo de combustibles gaseosos en motores de encendido provocado. Mi nombre es Juan Pablo Gómez Montoya, soy magíster en Ingeniería Energética y doctor en Ingeniería Ambiental. Soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia. A continuación voy a presentar mi trabajo. La introducción. Los combustibles derivados del petróleo han sido protagonistas en los últimos 100 años para el desarrollo de nuestra sociedad. Todo lo que somos hoy en día se lo debemos a lo que hemos logrado a partir del uso de combustibles como el diésel, la gasolina y el gas natural. El problema que ha traído con el uso indebido de estos combustibles, adicional con combustibles como el carbón, es el efecto invernadero. El efecto invernadero se da por la gran cantidad de gases del producto de la combustión de los combustibles derivados del petróleo, así como de fuentes como el carbón, lo que ha provocado un cambio climático por la acumulación de gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, que permite que la Tierra se caliente básicamente más de lo que ha estado en su época natural. Para eso utilizamos las energías alternativas como una posibilidad para tener una limpieza de la atmósfera, debido a que las energías alternativas no producen contaminantes, o si producen contaminantes vienen siendo emisiones neutras en el caso de los combustibles derivados de la biomasa como el biogás, debido a que el biogás es producido de la materia orgánica que se puede encontrar en diferentes fuentes. Puede ser del estiércol de los animales, así como de las fuentes renovables que podemos utilizar de la basura orgánica de los parques, por ejemplo, o de los desechos de alimentos de nuestros hogares. Entonces, las emisiones finales cuando se produce biogás son emisiones neutras. El biogás se produce por biodigestión, es decir, por el biogás, la materia, a través de un proceso anaeróbico, o sea, sin oxígeno, produce a partir de la biomasa un combustible que es el biogás y produce un fertilizante. El biogás es un combustible que tiene una parte que es combustible, aproximadamente 60% metano y un 40% de CO2, que es un gas inerte. El knocking es un fenómeno que se estudia en los motores de combustión interna. Este fenómeno evalúa al biogás como el combustible con mejores capacidades antidetonantes, debido a que el biogás resiste a mayor presión para la combustión, y esto se puede medir con el número de metano. El número de metano es una medida estándar que se utiliza para medir las capacidades antidetonantes de los combustibles. Es algo similar al número de octano para los combustibles líquidos. Entonces, el número de metano y el número de octano dictan la calidad energética de los combustibles. Mi propuesta arranca con sistemas de generación de energía limpia basados en la economía circular verde basadas en la biomasa. Entonces, ¿cómo es este ciclo? Esta economía circular está basada en tomar toda la materia orgánica y a partir de la materia orgánica tener la capacidad de producir un combustible como el biogás, adicional a la producción de un fertilizante. Esta biomasa normalmente va a los basureros, lo que recorta la vida útil de los basureros, y estamos desperdiciando toda una cantidad de energía enterrándola en rellenos sanitarios. ¿Qué nos permite el uso correcto del biogás y de esta economía circular? Buscar una limpieza de la atmósfera como estrategia para evitar enfermedades, aumentando así el ciclo natural del carbón y del oxígeno. Entonces, al poder tener una gran producción de biogás, vamos a tener también paralelamente una producción
de fertilizantes, que nos va a permitir utilizar estos fertilizantes para sembrar una gran cantidad de árboles. Estos árboles a la vez van a permitir absorber el CO2 de la atmósfera. Entonces el ciclo circular de la economía verde está basado principalmente en la fotosíntesis como medio de absorción del CO2 de la atmósfera. Y además, como en la fotosíntesis también se produce oxígeno. Por una parte, esto limpia la atmósfera. Adicionalmente, la gran cantidad de árboles que vamos a tener va a aumentar la cantidad de materia verde. Todo el uso de la biomasa nos va a permitir capturar esa energía que se va como combustible a los rellenos sanitarios. Entonces la biomasa, toda esa materia orgánica va a ser transformada en biogás y en fertilizantes. Entonces así se dinamiza completamente el ciclo natural de la materia orgánica. Aquí podemos demostrar fácilmente qué es el efecto del knocking. El efecto del knocking, como se muestra acá en esta imagen, es un efecto indeseado de la combustión. Acá podemos ver cómo en un motor de combustión interna el pistón va subiendo, y cuando va subiendo, antes de llegar al punto muerto superior, la bujía salta una chispa, y esta chispa se genera un frente de llama que va viajando por toda la cámara a través de un proceso de combustión por deflagración. Pero la mezcla de aire y combustible que está cerca a las paredes, al sentir la transferencia de calor y la compresión del motor, resulta en un proceso de autoignición. Entonces es como una pequeña explosión que se da dentro de la cámara de combustión. Esa pequeña explosión que se da ahí normalmente tiene un sonido metálico, conocido como golpeteo en los motores. El término técnico y específico por la forma precisa es knocking, por eso debemos referirnos a este fenómeno como el knocking. Bueno, en el marco teórico, la relación entre la relación de compresión y la potencia máxima de generación de un motor. Entonces, en esta primera gráfica se puede ver la operación en un motor de encendido provocado con diferentes relaciones de compresión, desde 9 hasta 15. Acá podemos ver cómo varía la presión con el ángulo de giro del cigüeñal para cada una de las pruebas. El combustible que se utilizó fue biogás con un dosado relativo de 0.8 y con una apertura del 100% de la válvula de mariposa a una velocidad de 1500 revoluciones por minuto. Este es un trabajo de un laboratorio de la India. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que a medida que aumenta la relación de compresión, empezando acá en 9.3 y se va aumentando hasta el valor de 15, la presión va a ser mucho mayor. O sea, a medida que aumentamos la relación de compresión, la presión de la combustión va a ser mayor. ¿Qué pasa? Que este diagrama de presión contra ángulo de giro es similar al diagrama presión contra volumen. Entonces la integral bajo esta curva es similar a la integral del trabajo, que es PdV. Entonces, a medida que la presión sea mayor, la capacidad de producir trabajo es mucho mayor. Entonces lo que nos interesa, y el principio básico de operación de los motores de combustión interna, es liberación de calor a alta presión. Eso es lo que hace que los motores de combustión interna sean más eficientes. Ahora, en esta, que es resultado de mi trabajo, se presenta también el eje de la presión contra el ángulo de giro, pero en este caso se utilizan diferentes combustibles. Acá solo se utiliza biogás, pero acá se utiliza biogás, se utiliza una mezcla de biogás con metano, metano puro, unas mezclas de biogás con metano e hidrógeno, y otras de biogás con propano e hidrógeno. Acá están sus designaciones. Para todas se utiliza un dosado relativo de 0.9. La válvula mariposa es parcialmente abierta a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto, y la operación es en el umbral del knocking. En ambos trabajos se hace las pruebas en el umbral del knocking. ¿Por qué? Porque el knocking como tal es el fenómeno que limita la potencia del motor. Si fuéramos a aumentar
la presión más, entonces la intensidad de knocking aumentaría, lo que no permitiría que realmente el motor pudiera funcionar a presiones más altas. O sea, el knocking como tal es el que limita la presión del motor, y eso es uno de los puntos claves de mi presentación y de mi trabajo que se debe tener en cuenta, que todas las pruebas que yo presento, todas son hechas en este umbral, en el umbral del knocking. Ahora, para hacer el enfasamiento de la combustión, para buscar la potencia máxima del motor para cada uno de los combustibles, acá está para el biogás, acá está para la mezcla de 50 biogás, 50 metano, acá está para 50 biogás, 36 metano y 10% hidrógeno, y así para cada uno de todos los combustibles. En cada uno de los combustibles lo que se hizo fue ir aumentando la potencia, entonces la potencia se va aumentando para encontrar la potencia máxima hasta el punto en el que encontramos el umbral del knocking. O sea, los puntos negros que aparecen acá son puntos de operación con knocking. Acá, todos estos de acá, todos son puntos de operación con knocking. Pero un poco más antes, con unos avances de chispa más pequeños, la operación está justo en el umbral del knocking. Entonces lo que se puede observar es que en el umbral del knocking la potencia es máxima. Hay un avance de chispa óptimo para que la potencia sea máxima. Y ese avance de chispa, que por ejemplo para el biogás es de 11 grados antes del punto muerto superior, es el que nos permite encontrar el valor de la eficiencia térmica. Entonces, para cada uno de los combustibles se hace una prueba específica para encontrar la potencia máxima, determinando esta curva para determinar la potencia máxima y el avance de chispa óptimo para este fin. Acá lo que medimos es la eficiencia. Entonces, en el punto de mayor eficiencia encontramos el punto de mayor potencia. Ahora, ¿cómo afecta el knocking la operación del motor? Entonces, acá miramos la curva de presión en cámara contra el ángulo de giro del cigüeñal para tres avances de chispa diferentes. Uno que es de 12, de 16 y 19, para medir el knock peak pressure, que significa el incremento de la presión debido al knocking. Entonces, esto acá se mide para cada ciclo, o sea, una medida de un ciclo. Entonces, acá en la primera curva, que es con un avance de chispa de 12, se puede observar que la curva justo está mostrando la característica normal, que tiene 0.2 bares de knock peak pressure, lo que indica que no hay un valor considerable de knocking. Entonces acá se tiene una curva característica normal. ¿Qué pasa? Cuando se retrasa un poco el avance de la chispa y se pone el 16, ya se empiezan a ver picos tipo hoja de sierra por el efecto de la presión, por la detonación del knocking. Recuerden que el knocking es una pequeña explosión. Entonces esa pequeña explosión se va en diferentes puntos, y esas pequeñas explosiones hacen que la presión dentro de la cámara varíe y se aumente. Ya utilizando un ángulo de chispa más retrasado, de 19 grados, lo que se puede observar es que se pueden llegar a picos de presión muy altos. Por ejemplo, en este caso se tienen picos de presión de más de 20 bares solo por el efecto de la detonación. Entonces realmente el efecto de la detonación del motor puede ser muy grande. Acá 20 bares contra la presión máxima, que es 60, o sea, estos 20 bares son adicionales solo por el efecto del knocking. Acá se ve pues el efecto adicional de las hojas de sierra. Entonces la detonación dentro del motor hace que la presión en la cámara aumente. Ahora, para la liberación de calor, acá vemos primero que para el ángulo de knocking despreciable, pues esta es la curva característica de liberación de calor. ¿Qué pasa? Cuando empieza a haber knocking, pues entonces la tasa de liberación de calor empieza a aumentar. Entonces ya hay un pico más alto y se adelanta la liberación de calor. Y cuando ya está en el extremo de un avance de chispa mucho mayor, entonces se dan unos picos de liberación de calor mucho mayores, y la liberación de calor también se adelanta. Entonces el efecto del knocking como tal es aumentar la presión, aumentar la liberación de calor y adelantar esa liberación de calor.
Bueno, la variación cíclica del fenómeno del knocking. Ya ahora este es el knock peak pressure para diferentes cantidades de ciclos. Acá estamos graficando entre 780 y 980 ciclos que se midieron, o sea, 200 ciclos hay acá, y en cada uno de esos se toma la medida del valor de la presión por el knocking. Entonces, primero, la prueba en línea invisible es con un knock peak pressure despreciable, o sea, 0.42 bares promedio para todos estos ciclos, o sea, con un avance de chispa de 12. Y lo que se puede observar es que es algo que varía muy poco ciclo a ciclo. Pero cuando ya se retrasa el avance de la chispa a un valor de 16, ya se puede ver que el knock peak pressure empieza a variar. Entonces ya lo que se puede ver es que hay un comportamiento que no es constante. Cuando se pone en el avance de chispa en 19, ya sí se ven unos grandes cambios. Por ejemplo, este punto de acá tiene más de 20 bares de presión, que es el que presentaba en la gráfica anterior. Pero en otros puede presentar knock peak pressure variaciones de 4 bares, de 2 bares, de 3 bares. Entonces, lo que nos demuestra es que el knocking como tal, en condiciones fijas del motor, porque es la misma velocidad, 1800 revoluciones por minuto, una potencia fija de 7.5 kilovatios, el dosado relativo es 0.9 y una mezcla de biogás con gas natural al 50% cada uno. Entonces, todas las condiciones son fijas, pero el efecto como tal del knocking es completamente aleatorio, lo que permite describir al knocking como un proceso de explosión aleatoria, de alta velocidad y de alta energía. Esa es como una de las características más importantes del knocking. Ahora, ya utilizando las curvas promedio, yo hice unas pruebas que eran 16 pruebas para mirar cómo variaba la presión utilizando el avance de chispa de 12, que es con un knocking despreciable. Entonces en esta se ve que casi todas las curvas son iguales, cada una de las curvas es promedio y se grafican, entonces la variación entre ellas es muy poca, menos de 5 bares de presión. Pero cuando se varía el avance de la chispa y ya hay el efecto del knocking es más representativo, se puede observar que la variación de la presión en cada uno de los puntos es mayor. Entonces ya este valor aleatorio de la presión depende por el efecto del knocking que se esté dando. Entonces en ese momento la variación cíclica de la presión es mucho mayor, la cual puede estar variando en más de 10 bares de presión, lo que es bastante pues en términos de variación cíclica de la presión en un motor. Ahora, algo que yo estudié que encontré muy representativo fue un efecto que es muy bien estudiado en la literatura y se llama el efecto del dosado relativo sobre la tendencia al knocking. El entendimiento que se tiene de este fenómeno nos da este comportamiento que yo hice en una de mis pruebas en un motor CFR, en el que se puede variar la relación de compresión. En ese motor, ¿qué pasaba? Si acá en uno es la combustión estequiométrica. A medida que va bajando el dosado relativo o la relación de equivalencia a 0.9, 0.8, 0.7, quiere decir que se está empobreciendo la combustión, o sea, se está adicionando más cantidad de aire. Entonces, ¿qué pasa? Al adicionar mayor cantidad de aire, por la presencia de inertes, la tendencia al knocking aumenta, lo que permite aumentar la relación de compresión, como aparece acá. Entonces, mezclas más pobres permiten operar el motor con relaciones de compresión más alta. Acá está la prueba para 2 combustibles. Acá, como lo decía, esto es en un motor de pruebas CFR para el número de metal. ¿Qué pasó? En mi motor, que les voy a presentar ahora en detalle, en las pruebas que nosotros hicimos,
nos dio como resultado que para todos los combustibles, utilizando dos dosados relativos de 0.9 y 0.7, o sea 0.7 es una mezcla más pobre, la tendencia al knocking era aumentada. Entonces la potencia debía ser disminuida para encontrar el umbral del knocking en un menor nivel de potencia. Entonces, al reducir el dosado relativo para cada uno de los combustibles, se forzó a que se bajara la potencia. Entonces acá está para 0.9, que es una mezcla cercana a la estequiométrica, y esta 0.7 para una mezcla pobre. Entonces, el efecto que nos dio a nosotros es que el aumento en el dosado relativo aumenta la tendencia al knocking en el motor. ¿Y por qué se debe esto? Por la operación del motor diferente a lo que es el motor CFR. En el motor CFR la presión en la admisión es constante porque se hace controlada con rotámetros, mientras que en el motor de nosotros se hace pues con una válvula de mariposa, que son las condiciones normales del motor, y que se puede observar que al adicionar mayor cantidad de aire, o sea, al pasar de dosados desde 0.95 a 0.97, pasa para dosados casi estequiométricos. Por acá tenemos una presión en la admisión, esta acá es presión en la admisión contra el ángulo de giro. Entonces para esta presión se tiene que a medida que vamos empobreciendo la mezcla, la presión en la admisión va a ser mayor, y esto se debe a la mayor cantidad de aire en la admisión, lo que eleva la densidad de la mezcla en la admisión y por ende la presión en la admisión. Ahora, esta variación en la presión, que al parecer acá es muy pequeña porque son unos pequeños bares en la admisión, diferencias de acá entre de 0.19 a 0.16 bares, esa pequeña variación en la presión, ¿qué pasa? Resulta que en el ciclo de compresión, acá está la presión ya en cámara contra el ángulo de giro, acá empieza el ciclo de compresión. A medida que se va comprimiendo la mezcla, esta pequeña diferencia acá se hace más grande en la curva de presión, ya habiendo diferencias de más o menos 5 o 6 bares en solo la presión por el efecto de la compresión del combustible. Entonces, mezclas más pobres, como que utilizan dosados de 0.7, requieren mayor cantidad de aire y resultan teniendo presiones más altas porque hay mayor cantidad de aire, mayor densidad, entonces la presión en la cámara es mayor. Mientras que las mezclas que están cercanas a la estequiometría, como tienen menor cantidad de aire, pues entonces la densidad es menor y la presión en el punto muerto superior es menor. Ese es como el efecto más importante que encontramos para explicar por qué a nosotros nos da el efecto contrario que aparece en la literatura de los motores. Ahora, otro aspecto que quiero mostrar muy importante es que también va en contravía de lo que estaba plasmado en la literatura clásica de motores, es el efecto de la turbulencia sobre el knocking. Para eso se hicieron unas simulaciones en CFD, en un software que se llama ANSYS de Fluent. Acá está el nombre, ANSYS de Fluent. Estas simulaciones, que lo que permiten para diferentes geometrías, en este caso de mi investigación fueron 12 geometrías que se simularon utilizando diferentes formas cilíndricas, otras que son de cruces, de tréboles, cuadradas, todas estas geometrías en cono, diferentes geometrías que eran, pues estas geometrías fueron basadas en trabajos previos de investigadores que demostraron que estas geometrías mejoraban la turbulencia dentro del motor. Entonces lo que yo hice fue simular todas estas geometrías para buscar la geometría que me permitiera que durante el proceso de combustión la turbulencia se aumentara. Esto con el fin de que la velocidad de combustión turbulenta para el biogás se incremente, debido a que el biogás en su naturaleza tiene una velocidad de quemado laminar baja. Entonces lo que se utiliza es aumentar la intensidad de turbulencia para aumentar la velocidad de combustión turbulenta. Entonces se simula el proceso de combustión con el movimiento del pistón, con la combustión
o sea, es una simulación muy compleja para mirar cómo es el efecto de la geometría, de cómo varía la geometría en el proceso de combustión, en la presión y en la intensidad de turbulencia. De acuerdo a estas simulaciones que se hizo, acá aparece la geometría cilíndrica original y la geometría cilíndrica DD037, que es la relación entre el diámetro del bowl y el diámetro del pistón ideal para incrementar la turbulencia. Esto nos dio como resultado que esa era la mejor geometría. Acá se permite ver, esta era la geometría original del pistón, y acá aparece la geometría después de la construcción del nuevo pistón. Acá está el antes y el después. Lo bonito de esto es que de geometrías mucho más complejas resulta que la geometría ideal es una geometría que es cilíndrica también, pero que es muy sencilla. O sea, es una geometría sencilla de construir. Ahora, acá se puede ver cómo era el proceso de simulación. Entonces, acá están unos planos que cortan el cilindro para mostrar cómo era el desarrollo del frente de llama. Acá es el proceso donde el pistón está en el punto muerto inferior, y entonces el pistón empieza a subir. Entonces apenas va subiendo, llega acá al punto muerto superior, y acá empieza el salto de la chispa. Entonces esta es la simulación del salto de la chispa, y acá empieza a verse cómo se genera el frente de llama. Empieza a generarse como una bola completa. Y acá muestra pues como el desarrollo completo hasta este punto donde ya toda la mezcla está quemada. Entonces, este tipo de simulaciones son unas simulaciones muy complejas que utilizan las ecuaciones de flujo y de reacciones químicas dentro del motor. Entonces está todo el proceso termoquímico relacionado, y también está relacionada el flujo, la turbulencia, para hacer una simulación combinada de todos estos efectos. Entonces, como resultados de las simulaciones, se puede ver acá, esta curva es de energía cinética turbulenta contra el ángulo de giro del motor. Entonces se puede ver cómo para cada una de las simulaciones variaba la energía cinética turbulenta. Entonces, esta curvita negra de acá es la geometría original, y este resto de curvas son todas las que se simularon. Incluso pues algunas dieron menos intensidad de turbulencia, pero hubo otras que dieron más. Esta roja de acá es la que se seleccionó, la que presenta el mayor nivel de energía cinética turbulenta. Entonces acá ya se representa solamente el número de Reynolds contra el ángulo de giro del cigüeñal para la geometría original, que es esta de acá, y la geometría modificada. Entonces se puede ver cómo por el cambio de geometría se puede incrementar casi al doble el número de Reynolds por el cambio de geometría. Entonces esto fue lo que nos permitió a nosotros decidir cuál era de todas las geometrías simuladas la geometría que íbamos a realmente construir para cambiar el motor. Ahora, los resultados del desempeño de la operación del motor cambiando los pistones. Entonces, como había mencionado anteriormente, el efecto que se tenía en mente, o al menos el que se ha estudiado para motores de encendido provocado, pero utilizando combustibles líquidos, es que a medida que se incrementa la intensidad de turbulencia, se disminuye la tendencia al knocking, y esto se debía a que el concepto es muy claro para combustible líquido. Si hago pues como la clarificación, en combustible líquido, entonces el frente de llama, al aumentar la intensidad de turbulencia, el frente de llama va a viajar más rápido, y al viajar más rápido lo que hace es que va a quemar el combustible que hay alrededor mucho más rápido. Pero bueno, al viajar más rápido disminuye la intensidad del knocking, o la probabilidad de que suceda el knocking. Entonces con combustibles líquidos el efecto era que se podía disminuir la tendencia al knocking incrementando la intensidad de turbulencia. Pero con combustibles gaseosos es diferente. Con los combustibles gaseosos el resultado que nos dio es
al contrario, nos muestra que incrementando la intensidad de turbulencia se incrementa la tendencia al knocking. Entonces, en las pruebas, los resultados nos dieron que para la potencia máxima de cada uno de los combustibles, acá están todos los combustibles, esta era la geometría original. La geometría original nos daba estos niveles de potencia. Pero ¿qué pasó? Con el cambio de geometría se incrementó la tendencia al knocking del motor, lo que obligaba a reducir la potencia máxima para cada uno de los combustibles para encontrar el umbral del knocking. Ya voy a explicar el porqué de esto. Entonces, lo más importante es entender que el concepto es diferente para combustibles gaseosos que para combustibles líquidos. Para combustibles gaseosos, el aumento en la intensidad de turbulencia aumenta la tendencia al knocking, lo que obliga a reducir la potencia máxima de operación del motor para todos los combustibles. Acá está la potencia final con la geometría modificada. Acá el único combustible que no sufrió problemas fue el biogás, el cual conservaba la misma potencia. Y el 50% biogás, pues sí, que el 50 biogás, 50 metano, sí tuvo una reducción, a pesar de que este combustible tiene características muy similares en cuanto a la capacidad de resistencia al knocking. Entonces, ese aumento en la intensidad de turbulencia llevó consigo a una reducción en la eficiencia. Entonces, el aumento de la tendencia al knocking redujo también la eficiencia de combustión del motor. Entonces, primero se tenían eficiencias en casi todos los casos cercanos al 29 o al 30%, mientras que con la geometría nueva todos los valores bajaron. Los únicos que más o menos se conservaron fue para el biogás y para la mezcla 50 biogás, 50 metano, que es un biogás purificado. Digamos que estos son los dos biogases a los que menos afecta, al 29 y al 28%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Como les explicaba, el efecto de la modificación de la geometría del pistón trae consigo un cambio en la presión en la admisión del motor. Entonces, acá se tenía la geometría original para dos combustibles. Este combustible es presión en cámara contra ángulo de giro para dos combustibles, que son biogás y el biogás purificado. En estos dos combustibles, acá están las pruebas antes del cambio de geometría. ¿Qué pasó? Después del cambio de geometría, la curva de la admisión cambió. Entonces, hay una gran diferencia, casi de 8 bares de presión en la admisión. Solo hace el motor cambiando el pistón. Entonces, esta diferencia de presión por el cambio de geometría, lo que hace es que como hay mayor presión, entonces el tiempo de retraso a la autoignición del combustible se disminuye. Entonces, a medida que uno aumenta la presión, el tiempo de retraso a la autoignición del combustible disminuye, lo que hace que finalmente el efecto del knocking sea incrementado. Entonces, acá ya está la geometría modificada. Entonces, miren que la curva de combustión incluso se cambia después del cambio de geometría del pistón. Esta era la curva original, y ahora la curva del motor cambia a una curva diferente. Acá ya entonces se presentan los combustibles, todos los combustibles con la nueva geometría, en la que ya se ve que la forma es muy diferente. O sea, los niveles de presión al final del ciclo de compresión son modificados, y la combustión casi que no tiene unos picos tan representativos como antes, sino que son una combustión, digamos, como mucho más restringida, pero igual, como explicaba en un principio, lo importante es el área bajo la curva, porque el área bajo la curva es la que nos indica la disponibilidad de trabajo, y esta de acá, con la geometría modificada, nos permite ver que toda esta área de acá es un área que nos da una disponibilidad mayor de trabajo. Entonces, el área que hay en esta parte de acá es mucho mayor
a esta área por este pico. Entonces, esta área acá, digamos que es un área optimizada para la combustión. Es una área en la curva de presión contra ángulo de giro optimizada para el proceso de combustión. Ahora, para todas las mezclas se presenta la fracción de masa quemada del 0 al 5%. Es decir, cuánto se demora el 5% de la masa del combustible para quemarse. Eso es como la formación como la primer burbuja de llama. Eso se llama, en inglés se llama el kernel. Ese kernel es el que nos dice cuando ya el frente de llama está completamente creado o desarrollado. Entonces, ¿qué sucede? Y esto sí va en la misma dirección de los estudios que hay en este aspecto de cómo afecta la turbulencia a la formación del frente de llama. Entonces, la curva en negro es la geometría modificada. Entonces, ¿qué pasa? La geometría en gris son todos los combustibles y los tiempos que se demoraban para formarse ese primer kernel. Entonces, lo que se ve es que con menor intensidad de turbulencia es menor el tiempo que se demora para formarse el frente de llama. ¿Qué pasa? Cuando se incrementa la turbulencia, ya es más difícil de que ese frente de llama se cree. Entonces hay mucha más turbulencia cerca de la bujía, entonces es más difícil que se cree ese primer frente de llama. Eso es algo que es muy bonito, pues, como de esta parte de la investigación, porque es un análisis muy detallado de dos procesos muy complejos que son knocking contra intensidad de turbulencia y turbulencia contra la formación del frente de llama. Entonces, después, ¿qué pasa? Después de que se crea el frente de llama, entonces vamos a mirar esta otra gráfica, que ya es la masa, la fracción de masa quemada de 0 al 90%, que ya lo que representa es la duración de la combustión. Entonces, primero, del 0 al 5, lo que se demora para formarse el primer frente de llama, y después de hasta el 90% es la duración de la combustión completa. Entonces, acá lo que vemos es, la geometría original era esta es la duración de la combustión. Estos valores de acá cercanos a 25%, a 25 grados, perdón. ¿Qué pasa? Cuando se aumenta la intensidad de turbulencia, entonces ya se aumenta la velocidad de quemado turbulenta, entonces la duración de la combustión es menor. Acá está. Entonces, esto demuestra el efecto del incremento de la turbulencia en la combustión. Inicialmente retrasa la formación del kernel del frente de llama, pero el efecto completo es que sí reduce la duración de la combustión. Bueno, ahora continuaré con la segunda parte.